Y es muy interesante el estudio de hoy. Bueno, aunque siempre es interesante, ¿verdad?, escudriñar la palabra de Dios. Lo que pasa es que cuando miré el título de la lección, me acordé y dije, no, pues es que yo creo que la mayoría de los hermanos en la iglesia, pues se saben esta historia, esta lección. Y vamos a hablar acerca de Jetro, el suegro de Moisés. ¿Cuántos se saben la historia? Platíquenos la historia, sí, sí. Bien, ¿vale? Levantado nada más. Cualquiera, nada más, unos dos. Y que a Jetro, cuando Moisés estaba yendo al pueblo y cuando miró que el trabajo era mucho, a Jetro le aconsejó de que tomara que pusiera de 50 en 50, de 100 en 100, o sea de que agarrara ayuda porque él solo no iba a poder. Muy bien, ¿alguien más? Breve para mande. Sí, también tenía, por el exceso de trabajo que tenía Moisés en la responsabilidad que tenía, su esposa y sus hijos estaban con Jetro, con su papá. Y Moisés, Jetro fue cuando habló con él y le dijo eso, que dividiera las responsabilidades y que tomara líderes para ello, fue y le llevó a su esposa y a sus hijos. Ese es un buen punto. No me imaginé que alguien lo hubiera hecho. Pero sí. Sí, yo estaba pensando, tu familia es tu responsabilidad, aquí está, muchacho. Yo nomás soy tu suegro. Eso es muy. Y lo vamos a hablar, pero al último. Esa parte, en la pregunta número 3 o 4, creo, de la lección que tenemos, en la parte de atrás tenemos 4 preguntas. Y en la cuarta pregunta vamos a meter este tema de lo que habló la hermana Lili. A ver, hermana. Hermanos, hemos leído la palabra, vemos que Jetro no era judío, ¿verdad? Pero sin embargo, el consejo que dio fue un consejo sabio, y Moisés, como hombre de Dios, porque Moisés fue libertador, ¿verdad? Josué fue conquistador, pero Moisés sabía que aquel hombre, que ese consejo venía de Dios, y porque nosotros podemos tener mucha gente consejera que aconseje, pero tenemos que pedir la sabiduría cuando el consejo viene de Dios, ¿verdad? Porque cuando Moisés oyó ese consejo, fue una bendición para él, porque pudo tener descanso, pudo saber administrar de una manera sabia. Y tenemos que también nosotros, cuando alguien quiera darnos un consejo y nosotros veamos que viene de Dios, tenemos que ser dóciles y aceptar, ¿verdad? Que es lo que necesitamos todos. No, porque todos estamos como en una escuela, de la vida es una escuela, estamos aprendiendo. Tenemos que aceptar cuando alguien nos dé un consejo, que sepamos que de verdad viene del Señor, ¿verdad? El estudio de hoy, hay una parte donde dice que no porque alguien sea un líder de una congregación o de un país o de cualquier cosa, no quiere decir que sepa todo. Porque siempre hay muchas cosas que aprender. Entonces, acerca de lo que usted dijo, que no era judío, hay una como, ¿cómo se dice? Como controversia acerca de su nacionalidad. La mayoría de los estudiosos de la Biblia dicen que Jetro era descendiente de Abraham, sí, de su segunda esposa cuando murió Sara, Setura. Y por eso es que muchos dicen que Jetro, aunque vivía en Madián y era un lugar de mucha idolatría, dicen que él era un sacerdote de Dios. O
¿sí? No precisamente era sacerdote de ídolos o de lo que ellos hacían allá, sino que dicen estos escritores o los que investigan pues la vida de los personajes de la Biblia, dicen que este hombre ya tenía conocimiento de Dios. Ajá. Cuando oyó acerca de las maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, y cuando abrió el mar rojo, y cuando dice que llegaron a un lugar donde había aguas amargas, dice que Dios convirtió esas aguas amargas en aguas dulces. Cuando también salió agua de la roca, cuando cayó maná del cielo por primera vez, todos esos eventos grandes o importantes que habían marcado la vida de Moisés con el pueblo de Israel, dice que Jetro lo escuchó. O sea, alguien le contó acerca de lo que estaba pasando. Pero vamos a empezar la lección. Voy a pedir a mi hermano Eduardo que nos ayude con una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Padre, por bendecir nuestra vida con tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy estamos aquí recibiendo lo que tú tienes para nosotros, direccionando nuestras vidas, Señor. Bendecimos en esta mañana, Señor, tu palabra. Bendecimos a cada hermano, Señor, que dispuso en su corazón recibir este estudio, Señor. Y te damos gracias y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Entonces, el tema es Jetro, sabio consejero. La verdad central: Jetro supo aconsejar y permitir a otros asumir responsabilidades. Texto a memorizar: Éxodo 18:18. Te agotarás todo, tú y también este pueblo que está contigo. Trabaja demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo. Ok, entonces ahora yo lo voy a leer como está en la Reina Valera 1960. Y dice: desfallecerás del todo tú y también este pueblo, que es un sinónimo de desfallecer, también es agotarse. Dice: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Ok. La introducción dice: hay quienes dicen que abundan consejeros y escasean los buenos consejos. Es alarmante la forma como la necedad y la imprudencia se abren paso a través del consejo fácil y la irresponsable orientación para hacer tanto daño. Bueno, en nuestra vida diaria siempre pasamos por momentos difíciles y que necesitamos un consejo de alguien. Entonces, en este mundo tenemos todos tenemos inconvenientes o dudas que necesitamos resolver, y para esto necesitamos acudir a alguien para pedir un consejo. Un consejo es una recomendación o exhortación. Pedir un consejo es todo un arte. No todo el mundo está en condiciones de darnos un consejo. La función de un consejero es darnos luz en este mundo de oscuridad que podamos estar pasando. Hay personas que en lugar de ayudarnos a salir de ese problema, su consejo dice que nos ayuda, pero a hundirnos más en el problema. Entonces yo estaba pensando cuando estaba leyendo la lección, y alguna vez ustedes han recibido un buen consejo que lo pueda compartir. Alguien, hermana, y luego breve para avanzar. Bueno, yo recibí un buen consejo de mi padre. Mi papá ha leído la Biblia desde joven, pero aunque no le entienda, aunque no es cristiano, él lee la Biblia. Y en un momento de mucha dificultad le decía: ¿qué hago?
primera vez a los 25 años, encontré una situación muy difícil. Y entonces la hija le pregunta al papá, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y él tampoco sabía, era muy difícil aquello. Y él me dijo, lee la Biblia. Lee los proverbios porque ahí hay mucha sabiduría. Y entonces ahí empecé a leer las escrituras y a ver que sí, había mucha sabiduría y empezamos a compartir con él pues lo que yo leía y ese fue el mejor consejo que he recibido, creo, en toda mi vida. Amén. Alguien, otro más. Otro buen consejo y luego dos consejos malos. Cuando yo hace 2 años, hace 2 años, yo tenía miedo por un trabajo que iba a hacer. Entonces, siempre uno está nervioso por lo que va a pasar en el futuro, de que, me va a ir bien, me va a ir mal, ¿qué va a pasar? Yo me acuerdo que mi mamá habló conmigo y me dijo, eso siempre me va a quedar grabado, me dijo que solamente me esforzara, que trabajara, y me recordó la parte de Josué 1:9, que dice esfuerzo que hice valiente. Y me dijo, pero lo más importante es que siempre te encuentres en los caminos de Dios y te va a ir bien. Y hasta la fecha lo recuerdo. Buen consejo. Yo creo que es el mejor consejo que un padre puede dar a sus hijos. Que nunca se aparten de los caminos de Dios. A mí también me aconsejó eso mi papá. Recuerdo que salí de mi casa a los 16 años y cuando me estaba despidiendo de él, me estaba aconsejando y me decía, ¿sabes qué? Donde quiera que vayas, digo, nunca te apartes de los caminos de Dios. Y gracias a Dios, pues me he mantenido en los caminos de Dios, aunque hubo un tiempo cuando llegué aquí en Las Vegas que me estaba saliendo del camino. Pero gracias a Dios, pues llegó unos familiares más allá de México y dijo, vamos a buscar una iglesia. Cuando yo llegué aquí, buscábamos una iglesia donde congregarnos. Pero ese es el mejor consejo que podemos haber recibido en nuestras vidas. Ahora, alguien que haya recibido un mal consejo. Ok, yo sí recibí un mal consejo y me arrepiento de haberlo escuchado o de haberlo seguido. Precisamente cuando veníamos de México para acá en el 98, el señor con el que andábamos nosotros, el que nos iba a pasar, nos dijo antes de cruzar la línea, nos dijo, cuando vayamos a cruzar la línea, si nos agarra migración, dijo, ustedes no digan su nombre, no digan otro nombre que no sean ustedes, un nombre falso. Dijo, y de esa manera, dijo, no va a quedar tu nombre registrado que te agarraron cruzando la frontera ilegalmente. Entonces, pues pasó, que nos agarraron, ya nos llevaron a las oficinas de migración y ¿cómo te llamas? Y la verdad no me acuerdo cómo me puse. No me acuerdo, pero no di mi nombre. Pero me tomaron las huellas. Entonces, cuando empezó el programa del DACA, me dijeron, o sea, yo voy a preguntar, ¿no? Y a ver qué posibilidades había de que pues, empezara yo a arreglar mi situación legal de migración. Y yo me dije, no, pues, ¿cómo llegaste aquí? Ya le dije, ¿cómo? ¿Te agarraron en el paso? Pues sí. Y ¿cuándo fue? ¿En qué año? Yo le dije, en el 98. Y luego me dijo, la señora me dijo, cuando te agarraron, me dijo, ¿te diste tu información completa? Dijo, o quitaste algo de tu información, o cambiaste algo que no fuera cierto. Y yo, sí, pues mi nombre. Y yo me dije, eso va a estar muy difícil para arreglar. Entonces, es un mal consejo.
Pero yo soy una nueva criatura de Dios. Entonces, cuando nos encontramos en momentos difíciles, mucha gente puede llegar a darnos consejos, muchos, pero que en realidad no conocen a profundidad la situación en que estamos pasando. Entonces ellos te pueden aconsejar superficialmente, sí, porque no conocen tu verdadera situación. Y entonces hoy vamos a aprender que Jethro no fue un consejero así nada más como superficial, que vio, que escuchó, no. Pero no solamente nosotros hemos tenido o alguien nos ha aconsejado mal. En segunda de Corintios, segunda de Crónicas, perdón, encontramos a alguien que aconsejó mal. Si ustedes lo encuentran en segunda de Crónicas 22, de 1 al 6, dice que los malos consejos producen situaciones difíciles en la vida. En el 3, para avanzar más rápido, versículo 3 dice, ahí encontramos el consejo malo. Dice, nos hacen desviar del buen camino y tomar el malo. Versículo 3, ¿qué dice? También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Lo segundo dice, nos hacen actuar mal para perdición. El 4. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre ellos le aconsejaron para su perdición. 3. Nos llevan a vivir en constante guerra con los demás y con nosotros mismos. 5. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Azarel, rey de Siria, a Ramot de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram. 4. Nos hacen daño emocional, físico y espiritual. 6. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Azael de Siria, y descendió Ocasías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque ahí estaba enfermo. ¿A causa de qué? Lo encontramos en el versículo anterior. De la guerra. Sí, dice que donde los sirios se lo hirieron. Entonces eso es cuando atendemos a consejos malos. Así que tenemos que tener en cuenta siempre qué es lo que estamos escuchando y de quién lo estamos escuchando. ¿Sí? Entonces dice aquí que es alarmante la forma como la necedad y la imprudencia se abren paso a través del consejo fácil y la irresponsable orientación para hacer tanto daño. Es común ver en los periódicos o revistas una columna en la que mujeres generalmente desesperadas escriben planteando sus problemas. ¿Sí? Aquí luego dice él o la columnista, o sea, el que escribe la información, dice, pretendiendo ser psicólogos eruditos, reflexionan superficialmente sobre la situación, en lugar de orientar a la atribulada consultante, dando una respuesta fácil a su problema. Dice, los buenos amigos que se caracterizan por ser malos consejeros, proliferan por doquiera. Esa palabra proliferan quiere decir aumentan, o sea, como que vienen de todas partes a quererte aconsejar. El estudio de hoy nos confronta con un personaje extraordinario que como consejero ofreció oportuno apoyo y asistencia espiritual a Moisés. Vamos a ver cómo este hombre Jethro supo aconsejar a Moisés, qué es lo que tomó en cuenta antes de poder aconsejar a su yerno.
Dice en el capítulo 1 de capítulo 18, versículo 1 de Éxodo: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y Jehová, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. ¿Okay? Hasta ahí vamos a terminar. Después de que Moisés la envió, ¿de dónde la envió? ¿O dónde estaban cuando Moisés envió de regreso a su esposa a la casa de su padre? Entonces, punto número 1, dice reconocimiento y evaluación de la situación. Vamos a leer Éxodo 13 al 16. ¿Alguien me lo lea fuerte? Aconteció que al día siguiente Moisés se sentó para administrar justicia al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la noche. Al ver el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? ¿Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la noche? Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando tienen cualquier asunto. Vienen a mí, yo juzgo entre uno y otro y les hago conocer las leyes y las instrucciones de Dios. Ok, vemos entonces en el capítulo 18, en su versículo 1, que dice que Jetro había escuchado lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Entonces dice que fue a ese lugar a encontrarse con Moisés. Y cuando llegó, pues miró la situación, cómo estaba pasando. Dice que Moisés se sentaba delante del pueblo para escuchar todos los problemas que el pueblo tenía, desde la mañana hasta la tarde, hasta la noche. O sea que Moisés no tenía tiempo para otra cosa, sino solamente para resolver problemas del pueblo. En el libro dice: la sabiduría de Jetro se muestra en este pasaje. Y vamos a encontrar puntos muy importantes que vamos a tomar en cuenta. Dice: Moisés tenía un serio problema sobre el que seguramente ya le había comentado a Jetro. Dijo: pero con gran sensatez, dice, decide, esa es una palabra muy importante, decide observar. Y luego dice, o sea, ese es el primer punto que Jetro hizo: observar en el terreno los acontecimientos e informarse por sí mismo. O sea, que nadie le contara del problema, sino que él tenía que observar, pero que también tenía que informarse por sí mismo de los problemas o de las características y dimensiones reales del problema. Solo así sería posible, dice, evaluar con justicia. Un buen consejero observa y luego analiza o indaga acerca del problema. Después de haber observado y después de haberse informado de la situación, dice que ahora puede evaluar con justicia. La crisis que estaba viviendo el dirigente. Pero Jetro, el sabio consejero, no se detiene en la simple observación de las características. Dice: hecho acude a Moisés para inquirir. Esta palabra es un sinónimo de escudriñar, de indagar, de conocer el problema a profundidad, no solamente superficialmente. Por eso dice que él no le bastó solamente observar e informarse por sí mismo, sino que dijo: hecho esto, acude a Moisés para inquirir sobre sus motivaciones para obrar como lo estaba haciendo. Y todo esto en aras de la objetividad es el equilibrio indispensable y la condición básica de todo buen consejero. Entonces dijimos que inquirir es examinar,
indagar, escudriñar a profundidad la situación. Se refiere como a informarse muy cuidadosamente acerca del problema. ¿Qué quiere decir objetividad? Aquí encontramos la palabra objetividad. Dice todo esto en aras de la objetividad. Objetividad se refiere a expresar la realidad tal cual es. Está desligada de los sentimientos y de la afinidad que una persona pueda tener con respecto a otro individuo. La objetividad solo debe indicar aquello que es real y existente, es decir, que es imparcial. Tiene que tener mucho cuidado en cómo aconsejar a su yerno, ¿sí? Que no se dejara guiar solamente por su parentesco, no, sino que tenía que evaluar pues, lo que el problema estaba sucediendo y al evaluar todo eso, dar un diagnóstico del problema, ¿sí? No basándose en sentimientos, sino en la realidad de los hechos. Entonces, dice aquí, la objetividad de las circunstancias y de los protagonistas de la crisis construyen la realidad del problema. El análisis adecuado de estos dos factores es esencial para la elaboración del buen consejo. Jethro, dice ahí, es un maestro ejemplar de este arte. Entonces, la parte anterior dice el análisis de acuerdo a estos dos factores, o sea, al pueblo y a lo que estaba pasando. Jethro dice, es un maestro ejemplar de este arte. Entonces, vemos cómo es que Jethro no solamente llegó y empezó a dar consejos, así como a veces mucha gente pues llega a nosotros y empieza a hablarnos y le damos consejos sin conocer verdaderamente nuestra situación. Entonces, un buen aconsejador tiene que quedar muy en claro esto, porque lo vamos a resolver o lo vamos a las preguntas al final vamos a contestar. Lo primero que hizo Jethro fue observar, indagar o inquirir o escudriñar, y después de haber observado e indagado, evaluar la situación. Diagnóstico de la situación crítica. Éxodo 18, 17 y 18. Alguien que me lo lea fuerte, por favor. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, te agotarás del todo tú y también este pueblo que está contigo. El trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Amén. Entonces, después de que observó, indagó, ahora evaluó y dio un diagnóstico del problema. ¿Y cuál fue el diagnóstico del problema? De seguir así, dice, desfallecerás tú y todo este pueblo. ¿Qué nos enseña esto de desfallecer? Dice que desfallecer quiere decir perder las fuerzas a causa del cansancio o de una emoción, perder ánimos o las ganas de continuar una actividad. Después de tanto cansancio que perdemos nuestras fuerzas y ya no queremos seguir. ¿Por qué? Por lo duro del trabajo que tenemos, por estar muy ocupados. ¿Sí? Nos encerramos en nuestras ocupaciones y ya no tenemos tiempo para nada más, y poco a poco vamos perdiendo nuestras fuerzas hasta llegar al punto en que nos damos por vencidos. Esto le iba a suceder al pueblo de Israel y a Moisés. De tanto trabajo que ellos tenían, el pueblo iba a estar pues quizás días o todo el año esperando que Moisés le resolviera su problema. Porque dice que desde la mañana hasta la tarde estaban. Y quizás a veces nos ha pasado en cualquier línea que hacemos. Ya estamos a punto de llegar y ¿sabe qué? Ya se cerró. ¿Cómo se siente usted?
Que frustrados. regresará mañana. Y luego dice, vengan mañana. Llegamos al otro día y hacer otra vez la fila. ¿Verdad que es frustrante eso? Yo creo que la hermana Luis se acuerda una vez. El DMV. No, fue cuando nos dijeron que estaban dando pavos, ¿te acuerdas? Oh, ya. La línea estaba desde la Washington. Y donde estaban dando el pavo era casi hasta la Charleston. Y no nos llevaban Entonces, cuando yo llegué, me bajé del freeway, llegué a la Washington, yo en mi mente pensaba que era en donde está el Salvation Army. Así pensé yo que ahí era donde estaban dando el pavo, ¿no? Y resulta que no. Cuando ya di la vuelta, la línea seguía derecho. ¿Cuántos carros faltaban? Yo creo que faltaban como unos 20, ¿sería? ¿Menos? No sé, yo creo que iba más adelante que yo. Sí, yo creo que faltaban como unos 20. Pero imagínense, después de esperar como 2 horas o 3, ya no me acuerdo cuánto, Y yo creo que sí. llegamos, ¿sabe qué? Ya Se no. acabó, ya no. Se cerró la granja. Se cerró la granja. Entonces, se siente como una pues, impotencia de haber, pues, de nada valió estar aquí 3 horas para que del bote ya me regrese a mi casa sin nada. Eso es lo que trae a nosotros agotamiento o frustración, desánimo. ¿Se imaginan ustedes? Dice que de Egipto salieron como 2 millones de personas. Y que una sola persona resolviera los problemas de 2 millones de personas iba a ser imposible. Por eso es que Moisés dice que se sentaba desde la mañana hasta la tarde. Y el día para los judíos es desde que sale el sol hasta que se mete otra vez. O sea que yo creo que Moisés antes de que amaneciera se levantaba y pues estaba listo para empezar a resolver los problemas. Yo me imagino que ni siquiera se iban a la casa los que estaban ahí. Porque no, yo tengo que resolver el problema y yo me espero aquí hasta el día de mañana. O sea, el que ya le tocaba cuando se acabó el tiempo. Entonces dice que desfallecerás tú y todo este pueblo. O sea, no iban a llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque la situación era muy estresante o muy cansada, que no había tiempo para otra cosa. Entonces Moisés se iba a cansar. Esa era la evaluación o era el diagnóstico que Jetro había hecho al problema que estaba pasando Moisés. Entonces dice en el comentario, dice, no está bien lo que haces. Una vez evaluada la situación, Jetro tiene la autoridad de que, conocedor cabal de las circunstancias, puede ahora diagnosticar la crisis. Sí, no solamente superficialmente, sino que dice, ¿después de qué? Diagnosticar Y analizar. De analizar, de evaluar la situación, y conocedor cabal, o sea, completo, sin que le faltara algo de información. Ahora dice, puede diagnosticar la crisis. De seguir así, la situación sin cambios, el desastre, dice, no se haría esperar en la vida de Moisés. Sí, le estaba dando el diagnóstico y qué es lo que iba a pasar si él no hacía cambios. ¿Alguien alguna vez ha tenido una experiencia que le digan, ¿sabes qué? Si sigues así, vas a fracasar? Alguien que comente algo. Bueno, en estos tiempos hemos escuchado de pastores y lo comentaban, pastores que se han suicidado. El viernes precisamente parte del estudio que nos trajo el hermano Aquiles hablaba de pues algunos líderes que se han quitado la vida, pastores, y la pregunta es cómo conociendo la palabra y todo,
pero yo creo que todo tiene que ver con los problemas, asuntos de la iglesia que les toca llevar, y que muchas veces pues ellos solos o no tienen dentro de su congregación alguien que les apoye y les ayude. De hecho, cuando comenzamos la congregación que teníamos antes de unirnos a Galilea, fuimos un tiempo, lo que se conoce como el pastor orquesta. Nos tocaba llevar sillas, cargar esto, lo otro allá, abrir, tocar guitarra, hacer todo. Y por supuesto que estábamos entendidos de eso, ¿verdad? De que pues nos tocaba problemas, en ocasiones familias, que hasta con la policía, que había que movernos, etcétera. Todas las situaciones pues caía la responsabilidad sobre nosotros, y a veces pensaba, algún día irá a haber gente que pueda ayudarnos, que pueda crecer espiritualmente, que pueda tener la capacidad de ayudarnos en todo lo que hacemos. Y gracias a Dios, ¿verdad? Cuando empezaron a llegar, cuando nos unimos a Galilea, cuando se tenían que delegar responsabilidades, a veces estábamos con el temor, lo van a poder hacer, o sea, todas esas cosas pasan por nuestra mente. Y para mi esposa fue muy difícil poder dejar algunas cosas, porque y todo lo que era relacionado en algún momento con las damas siempre venían con ella y decía, pero yo ya no soy líder, no porque soy la esposa del pastor, yo tengo verdad al frente, y a veces para mucha gente le es difícil entender eso, ¿verdad? No porque es la esposa es la que dirige, o no porque es el pastor es el que toma la decisión, no, sino que tenemos diáconos, tenemos personal capacitado para ello, y ahora podemos decir que gracias a Dios tenemos ese descanso, pero a veces para el líder es difícil delegar, porque no sé qué pasaría por la mente de Moisés. Me va a llevar tiempo preparar líderes para poder, no sé cómo sería después el proceso, pero hay quienes también no quieren soltar el liderazgo, o sea, ellos mismos quieren asumir y al último se pierde todo. Exacto, ellos mismos o la gente se cansa. Alguien me dijo en alguna ocasión, me dijo, si usted siempre va a estar al frente, si usted va a predicar, si usted va a traer estudios, si usted va a dar en la escuela dominical, usted todo eso, se va a quemar. Y sí, en algún momento uno llega a sentir de que, ¿qué más le digo a esta gente que no sepa? ¿Qué más les predico verdad? y como que la gente también cae en eso. Y puede ser. Por eso la gente está muy contenta cuando alguien diferente viene de fuera y toma el púlpito y no había escuchado eso, que el pastor hable siempre de eso. Lo que pasa es que ya se acostumbraron a ver la misma persona. Y entonces, yo creo que en ese sentido, ¿verdad? En algún momento iba a fallecer. De seguir la situación y el pueblo también. Sin cambios, el desastre no sería esperar, o era inminente, o sea que no iba a haber forma de cambiar las cosas si él no empezaba a hacer cambios. Así lo dijo, así lo advierte Jetro a Moisés. Y luego esa frase que sigue ahí dice, el dirigente, por el hecho de serlo, no lo sabe todo. Y muchísimo menos cuando está completamente inmerso en problemas del momento. A veces cuando estamos en problemas que ya no sabemos qué hacer, entonces a veces por la situación en que nos encontramos tomamos decisiones que después nos arrepentimos. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Por no buscar ayuda, por no buscar consejo. Dice, de ahí la imperiosa necesidad de quien al asumir la responsabilidad de consejero se provea de la mayor objetividad posible y procure evitar diagnóstico alguno hasta tanto haya logrado pleno conocimiento de los hechos. Dice, es interesante la absoluta independencia e imparcialidad de Jetro en el diagnóstico de la situación. Frente a la gigantesca obra de la liberación de Israel y para no exponer a herir
la sensibilidad de Moisés, o sea, como sus sentimientos, que después de que no, pues yo saqué a este pueblo de Egipto y Dios hizo grandes obras, grandes maravillas, que destruyó completamente a Egipto y a todos sus dioses, y después pasamos el mar, y grandes cosas que Moisés había hecho por el poder de Dios. Ahora que alguien venga y le diga, pues que estás haciendo muy mal, o lo que estás haciendo no está bien, quizás podría afectarle sus sentimientos. Jetro fue muy cuidadoso en cómo dar su consejo. Dice, después de todo lo que Moisés estaba haciendo, era algo noble y grandioso. Pero aquí justamente, dice, radica la diferencia entre el consejero bueno y el malo. El previo reconocimiento y la evaluación anticipada efectuados por Jetro lo revistieron de la autoridad para un buen diagnóstico y el consejo adecuado. Después de que observó, después de que se informó, después de que evaluó, después de que dio su diagnóstico y qué es lo que iba a pasar, si no se hacían cambios, ahora da la solución. Vamos a leer primero lo que está en la literatura y después leemos la escritura. Dice, solución a seguir o soluciones a seguir. Dice, ahora pues escúchame, yo te aconsejaré. Ahora y solo ahora Moisés podría asimilar la orientación propuesta por su suegro. Hecho el diagnóstico y evaluada en sus justas dimensiones, la crisis, tanto Jetro como Moisés estarían en condiciones de estudiar las posibilidades. Esa parte de ahí que está en letras como más diferentes, no le entendí qué es lo que quería decir, así es que lo vamos a pasar, porque lo leí, lo volví a leer y como que no le entendí qué es lo que quiere decir esa frase. Pero vamos a pasar a donde dice, ahora el consejo, ya usted si en caso lo quiere meditar y después, ¿sabes qué, hermano? Esto es lo que quiere decir, ya me dice. Porque estamos aprendiendo, acuérdense. O sea, no porque yo esté aquí, lo sepa todo. Ustedes también me pueden ayudar en este Creo caso. que ya lo explicó usted. ¿Esto? Sí, eso que dice ahí. Ya lo explicó cuando dijo que en vez de adularlo, en vez de decirle qué bueno que estás al frente y cosas así, ¿verdad? Eso es lo que dice que distinto es aconsejar de fustigar, es como hay gente que en vez de aconsejar viendo algo que se está haciendo mal, lo que hacen es señalar. Okay. Es lo que entiendo ahí. Luego dice cuán diferente es aconsejar de adulo, es de adular, es decir, cosas bien, cosas bonitas, buenas, ¿verdad? Que van a levantar el ánimo de aquella persona. Dice que distinto es aconsejar, dice, de confundir. No es fácil tarea aconsejar. Y es que hay formas de aconsejar. Y es lo que hacemos cuando damos consejería, es conocer el asunto, evaluar y aconsejar de acuerdo a lo que es la palabra. La situación. Bueno, dice, ahora el consejo. Vamos a brincarnos hasta después donde dice 19 y 20. Dice, Jetro, haciendo gala de admirable sabiduría y de un profundo conocimiento de la situación histórica de Israel y del papel que en este momento le correspondía a Moisés, analiza con mucha claridad la situación que las circunstancias demandan. Ahora, ¿cuál es la solución que dio Jetro? Lo encontramos ahí mismo en los versículos que vamos a leer ahora. Y nada más vamos a leer la parte donde está la solución. No vamos a leer todo para que no acabemos tarde, porque si no nos vamos a estar aquí otra hora más. Entonces, versículo 19.
dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Ahí está la primera parte. ¿Cómo Moisés podía llevar las situaciones a Dios? ¿Cómo? Orando. ¿Cómo nosotros presentamos nuestras necesidades a Dios? Orando. Jethro le dijo a Moisés, dijo, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Esa es la primera. Segunda, versículo 20 dice, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Orar, enseñar o instruir. Segundo. Tercero, delegar. Entonces ahí en el versículo 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo esto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Haciendo estas tres cosas iba a marcar todo perfectamente bien. Orar, enseñar y delegar. El 23 dice, es como un doctor. Cuando estás enfermo y te dice, oh, que pues ya te examiné y por la situación en que tú tienes tal enfermedad. Dijo, haz esto, no comas esto, o toma esto, o abstente de cualquier cosa, no sé. Dijo, si haces eso, vas a vivir. Dijo Moisés, si hicieres esto, y si Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Entonces, lo importante aquí es que Jethro no llegó y empezó a dar consejos y a hablar acerca de la situación sin observar, sin analizar, sino que él llegó, dice que observó, indagó acerca del problema, evaluó el problema, dio el diagnóstico del problema y ahora aconsejó. ¿Qué aprendemos entonces? Lo voy a leer muy rápido. Pongan atención. Oración. Él debía orar por el pueblo, Moisés debía someter los asuntos a Dios. La oración era un aspecto esencial del liderazgo de Moisés en el pueblo. Enseñar e instruir. Moisés debía de enseñar la palabra de Dios, no solamente a aquellos que escucharon los asuntos, sino a aquellos que pudieran tener nuevos asuntos después. Si el pueblo conoce la palabra de Dios, entonces muchos asuntos pueden ser solucionados sin acudir precisamente al líder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también nos enseña cómo debemos de vivir. Entonces dice, aquí el líder tiene una responsabilidad especial en cuanto a la oración y la enseñanza. Los líderes debemos de orar y enseñar la palabra de Dios. Delegar. Escoge tú, dice ahí, entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Este era el siguiente paso para una delegación efectiva por parte de Moisés. La delegación falla si el trabajo no es puesto en manos capaces, en hombres piadosos. Solamente hombres particulares eran o son aptos para este trabajo. Hombres capaces, dice aquí, varones de virtud. Hombres piadosos, temerosos de Dios. Hombres con la palabra de Dios, varones de verdad. Hombres de honor que aborrezcan la avaricia. Y si ustedes lo quieren más información acerca de esto, podemos leer Hechos 6:3, nomás apúntenlo. Y también apunten 2 de Timoteo 2, del 1 al 2. Lo voy a leer.
Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El líder entonces debe orar, enseñar y delegar. Dar autoridad a otros para que le ayuden en el trabajo. Vamos rápidamente a las preguntas. Y yo les voy a dar las respuestas del 1 al 3. Y ustedes me ayudan con la respuesta del número 4. Indique los pasos que debe seguir un buen consejero. ¿Qué dijimos? Observar, inquirir, o indagar, o escudriñar. Y luego evaluar. 3 pasos. Observar, inquirir, o indagar, y luego evaluar. En este segundo, ustedes me dicen si estoy bien o estoy mal. ¿Debe un consejero dar soluciones o impartir opciones? Yo le puse soluciones. ¿Están de acuerdo? Amén. Amén. Tercero, ¿en qué consistió el consejo de Jethro a Moisés? O sea, ¿cuál es el fundamento? ¿Cómo es que llegó a dar ese consejo? Yo le puse aquí, por una buena evaluación de la situación del problema, para dar un buen diagnóstico para el problema. Y solución, para solucionar, ¿verdad?, la crisis. ¿Alguien tiene otra idea, otra respuesta acerca del tercer punto? ¿En qué consistió el consejo de Jethro a Moisés? Si no, pasamos al cuarto. Dividir responsabilidades al pueblo. ¿También? Sí. ¿En qué consistió el consejo de Jethro? En dar responsabilidades. Consistió también en preservar la vida tanto de Moisés como del pueblo. Amén. ¿Alguien más? Pues era su yerno, ¿no? Y pues había un interés no solamente por el pueblo, sino que le estaba enseñando como parte de ser su hijo más cercano a cómo poder dirigir todo lo que estaba haciendo, porque él también, por estar ayudando al pueblo y todas las diligencias que tenía, pues también cuál era el tiempo para su familia. Amén. Sí. ¿Alguien más? En el tercer punto. Y si no, pasamos al cuarto. Dice, ¿qué papel juega en todo esto la voluntad de Dios? Pero ¿cómo juega? O sea, ¿en qué aspectos, en qué forma? Bajo dirección. Bajo su dirección. Que yo les voy a dar lo que yo analicé y después tenemos 7 minutos. Y si le pedimos a la hermana Ruth que nos da otros 5, van a ser 10. Ok. La primera vez que se menciona a Moisés fue en el capítulo 2 de Éxodo. Y vamos a leer así rápido. Éxodo 2, 15. Ok, vamos a dividirlo así rápido para que pasemos rápido. ¿Alguien que busque Éxodo 2.15? Levante la mano. Amén. Hermana Ruth. Hermana Lili. 3.1. Hermano Raúl. 4.18. ¿Y alguien más? ¿Alguien otro? Hermana. 4.24. Y empezamos. Éxodo 2:15. Sí. Dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Todos, la mayoría conocemos la historia. ¿Por qué es que Moisés salió de Egipto? Porque dice que lo quería matar. ¿Por qué? Porque había matado a un egipcio. Llegando a ese lugar, dice que se encontró con las hijas de Jethro. Entonces dice que él las ayudó, las defendió de unos pastores que vinieron y querían pues como que las sacaron de ese lugar por primero ellos atender a su ganado o lo que fuera. Dice que Moisés los defendió. Okay, hasta ahí llegamos ahí. 3. ¿Cuál es el que sigue? Apacentó Moisés las ovejas de Jethro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Amén. Entonces, después de que llegó a ese lugar y ya
pues conoció a su esposa. Dice que Dios se le apareció en una zarza, Moisés, y es donde tuvo un encuentro con Dios. Y él fue cuando le dio la orden de que se fuera y regresara a Egipto para que pudiera sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a una tierra prometida. ¿Ok? 4:24. Y aconteció. No digo 4:18, perdón. ¿Qué le tocó? 4:18, ¿qué le tocó? Así se fue Moisés y volvió a su suegro Jetro. Le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Amén. Entonces, antes de leer el 4:24, dice aquí, en el 18, no, en el 20, perdón. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvieron a tierra de Egipto. O sea, después de que Dios lo mandó otra vez a tierra de Egipto, dice que él tomó a su mujer y a sus 2 hijos para regresar a Egipto. ¿Sí? O sea, aparentemente aquí todo iba bien. ¿Sí? Moisés recibió un llamado de Dios y él obedeció a ese llamado y iban a la tierra de Egipto para sacar, ¿verdad?, al pueblo de Israel de esa esclavitud. Ahora sí, mi hermana, 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le cerró el encuentro y quiso matarlo. Dicen que este es uno de los versículos más oscuros o más difíciles de interpretar. Porque si bien Moisés había recibido el llamado de Dios, él obedeció e iba a la tierra de Egipto. Y no iba solo, iba con su esposa y sus 2 hijos. Entonces, ¿por qué Jehová salió al encuentro de él y quiso matarlo? Hay muchas interpretaciones, pero solamente le voy a dar una que me parece más adecuada. Dice que la razón por la que Dios se le salió al encuentro y lo quiso matar es porque Moisés no había cumplido con la ordenanza de circuncidar a su hijo. Por eso, en el 25 dice: entonces Séfora tomó un pedernal afilado. Un pedernal era una piedra afilada. No era un cuchillo normal, no, era una piedra afilada. Dice: y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Y así le dejó ir, y ella le dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. ¿Por qué le dijo eso? También le voy a dar la interpretación que considero más adecuada, porque hay varias interpretaciones, pero la interpretación más adecuada, que yo considero que está pues mucho mejor, es que la razón por qué Séfora le dijo a Moisés: tú me eres un esposo de sangre, es porque Moisés había concentrado solamente en darle lo material y no lo espiritual. Por eso dijo así. Nosotros podemos darle a nuestros hijos todo lo que necesitan materialmente, pero si no les damos lo espiritual, no estamos haciendo nuestro trabajo completo. ¿Sí? Estamos fallando en esa área y eso es lo más importante. Por eso es que dice que Dios se les salió al encuentro de Moisés y lo quiso matar. Entonces, los que interpretan la Biblia dicen que fue un momento de discusión o de enojo entre los dos. Dijo Moisés: ok, tú ya circuncidaste a nuestro hijo, yo no me voy a esperar para que sane la herida y voy a perder una semana o 2 semanas. Dijo: yo necesito llegar a Egipto para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y como yo no me puedo esperar para que todo sane y nos podamos ir todos juntos, mejor yo me voy y tú te regresas a la casa. Así pasó. Entonces, ¿cómo dijimos que entonces qué papel juega en todo esto la voluntad de Dios?
Lo que pasó aquí fue que quizás Dios en su infinito poder o soberanía y que lo sabe todo, sabía que Moisés iba a pasar un momento difícil yendo de Egipto a la tierra prometida, donde se encontró en el capítulo 18, con el problema que tenía su suegro. Si Moisés hubiera llevado a su esposa y a sus hijos con él a Egipto, Jetro no hubiera tenido ese encuentro con Moisés en el desierto. ¿Por qué? Porque no hubiera encontrado una necesidad quizá de ir al encuentro de su yerno. Esto pasó porque sus hijos se regresaron y su esposa, y cuando oyó que pues ellos estaban en el desierto, entonces dijo, pues es el tiempo de que yo vaya y le entregue a su esposa y a sus hijos. Y cuando llegó ahí, vio la necesidad que estaba pasando Moisés. Vio que nunca Moisés hubiera tenido tiempo para regresar por su familia, porque acuérdense que estaba muy ocupado desde la mañana hasta la tarde. Entonces muchos dicen, Moisés no hubiera regresado a traer a su esposa y a sus hijos. Y cuando llegó allá, su suegro le llevó a sus hijos y a su esposa, pero estaban en la misma situación, porque no tenía tiempo para ellos. Quizás Jetro llegó y se sentó y dijo, pues, ¿a qué horas Moisés va a tener tiempo para su esposa y para sus hijos? Entonces por eso empezó a analizar el problema, a observar lo que estaba pasando, a analizar el problema. Y él pudo intervenir en esta situación, no precisamente para que el pueblo tuviera más orden en cuanto a las soluciones de sus problemas. Quizás el mayor interés que tenía Jetro era que Moisés tuviera tiempo con su familia. ¿Sí? Muchas veces nosotros perdemos tiempo en otras cosas y no tenemos tiempo para nuestra familia. Les voy a decir una cosa así en un minuto. Ya terminamos, nos despedimos. Yo he experimentado que las cosas materiales los perdemos, pero lo podemos recuperar. Pero el tiempo perdido ya nunca se puede recuperar. En mi familia nosotros hemos perdido 2 casas. Y gracias a Dios nos recuperamos, tenemos una casa. Hemos perdido carros totalmente perdidos y también hemos recuperado las cosas materiales. Pero ¿sabes cuándo te das cuenta de que has perdido el tiempo con tus hijos? Y les voy a contar una experiencia. Una vez yo planeé una salida. Vamos a ir a tal lugar y nos vamos a ir este día. Yo lo planeé solo. Cuando le dije a mis hijos, ok, tal día vamos a ir a este lugar y nos vamos a ir. ¿Sabe qué me dijeron? Yo no voy a poder ir. ¿Por qué? Porque he tenido trabajo. Entonces cuando te das cuenta que si no aprovechaste el tiempo anteriormente, después de ella no lo vas a poder tener. Y desde entonces he tratado de tener tiempo con mi familia y con mis hijos. Lo único que no podemos recuperar es el tiempo perdido. Así es que tomemos el consejo de Jetro, oremos, enseñemos y deleguemos para tener más tiempo para nosotros, para nuestra familia y para nuestros hijos. Amén. Vamos a orar para ser despedidos y mi hermano pastor, que nos ayude, por favor. Señor,
Te damos las gracias por la bendición de tu palabra para nuestras vidas y permítenos poder, Señor, discernir, evaluar, observar para nosotros pues lo que hemos vivido, pero ayúdanos, Señor, a tomar el consejo de tu palabra, ayúdanos a orar, ayúdanos, Señor, a buscar la ayuda que necesitamos y que siempre está ahí, que tú envíes. Muchas gracias te damos. Llévanos con bien a nuestros hogares y ayúdanos, Padre, a usar bien el tiempo, como dice tu palabra, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.